Abrimos el análisis internacional, entonces recibimos nuevamente a Mauricio Rabuffetti. ¿Cómo estás? Hola de nuevo. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy bien, Bienvenido. gusto de verte, Miguel, además. Bueno, igualmente. Bueno, hablemos de Estados Unidos. El Congreso aprobó el levantamiento del llamado shutdown del gobierno estadounidense. Está bueno que nos cuentes de qué se trata. Una noticia además que damos con relativa asiduidad, ¿no? Sí, es un fenómeno que se da por el tipo de forma administrativa que hay en Estados Unidos. Nosotros tenemos un presupuesto que es quinquenal, en cambio en Estados Unidos se va alargando a medida que va pasando el tiempo, a medida que van cambiando los gobiernos. Funciona de manera distinta por plazos más cortos y ocurre cada tanto que hay un cortocircuito en el Congreso, en el Parlamento de Estados Unidos, y no se llega entonces a un acuerdo ¿para qué? Para financiar al gobierno. Y se produce lo que en una muy mala traducción al español se llama el cierre del gobierno norteamericano, que no es un cierre propiamente dicho, pero hay muchos servicios que en el medio de este shutdown, que es el término en inglés, terminan dejando de funcionar, desde parques públicos hasta parte, por ejemplo, de los controladores aéreos, que tuvieron algunos que irse para su casa. Muchos empleados públicos se van a su casa sin recibir paga. Una vez que esto se levanta, como va a pasar ahora, como pasa ahora cuando, con la firma del presidente Donald Trump de este proyecto de ley, convertido ya ahora sí promulgado en ley, cuando esto se levanta, reciben la paga retroactiva. Pero es un enorme problema para Estados Unidos que le ha costado incluso caer dentro de lo que es la consideración de las calificadoras de riesgo crediticio, que no es poca cosa para la mayor economía mundial, considerada la más segura en términos de inversiones. Entonces, cuando esto pasa, siempre lo estamos dando porque se trata de la mayor economía del mundo que tiene parte de su funcionamiento parado. En este caso, hay muchos uruguayos que se vieron afectados, por ejemplo, por la cancelación de vuelos, que por razones de seguridad tuvo lugar la semana pasada. En eso consiste, esto fue lo que se terminó y nosotros también le damos un cierre al tema porque lo habíamos presentado hace algunas semanas. Bien, Mauricio, una pregunta. ¿Esto se puede leer como una victoria política de Donald Trump? Y lo otro, el presidente de los Estados Unidos está metido hoy en un escándalo bárbaro, concretamente por su vínculo con un delincuente sexual. ¿De alguna manera contiene esta noticia ese escándalo? Está bueno que hagas la relación entre las dos cosas. Lo primero, sí es una victoria política para Donald Trump porque se llega a levantar este bloqueo presupuestario, este bloqueo financiero, este bloqueo de financiamiento del gobierno. Y podemos poner la placa que tenemos preparada para ustedes para hablar justamente de esta victoria que tiene Donald Trump, una nueva victoria política para Donald Trump, porque logró que los demócratas, muchos demócratas, 8 concretamente, votaran con los republicanos en el Senado y ahí fue que logró entonces desbloquear esta situación que se dio por una falta de acuerdo entre los dos partidos que existen en Estados Unidos, que son el Partido Republicano, hoy en el gobierno, y el Partido Demócrata, hoy en la oposición, por una cuestión que tiene que ver con los seguros de salud, que la podemos explicar un poquito más adelante. Este hombre entonces logra una victoria, logra además, a pesar de que las encuestas lo daban entre los norteamericanos como responsable de esta situación, que es bastante antipática además para un gobierno, ¿no? Porque tiene que mandar a sus empleados, a los empleados que trabajan en el servicio para la población a su casa sin pagarles, ¿no? En desempleo técnico. Pero es una victoria porque en definitiva termina generándole esta unión, llamémosle así, con algunos parlamentarios demócratas. Vos me hablabas del escándalo de Jeffrey Epstein, que es un delincuente sexual, un pederasta, un traficante de personas que se suicidó en la cárcel, pero que era una figura muy conocida del jet set, digamos, en las últimas décadas en Estados Unidos, y que era un amigo cercano, incluso hicieron negocios juntos con Donald Trump. Y hay una parte del movimiento que apoya a Donald Trump, que se llama MAGA, por su eslogan de campaña, que en inglés es "Hagamos a Estados Unidos grande de nuevo". Este movimiento MAGA cuestiona mucho la falta de transparencia en cuanto a este caso, la falta de difusión de información sobre este hombre Jeffrey Epstein que, como decíamos, traficaba con chicas que las ofrecía a cambio de dinero a personalidades muy famosas, ¿no? La duda que existe es si Donald Trump estuvo o no al corriente o involucrado en esta situación. Una serie de correos electrónicos difundidos por una comisión parlamentaria
del Congreso norteamericano, ahora lo pone nuevamente en un brete al presidente, que tiene que volver a negar el conocimiento de este caso y efectivamente la victoria que obtiene en el Parlamento le permite de alguna manera desviar un poco la atención de esta situación que lo acompaña desde antes de asumir, pero que cada tanto viene, ¿no? De forma espasmódica aparece nuevamente en las noticias y el presidente norteamericano se encuentra, porque ahí lo vemos en fotos, en pantalla, cuando eran mucho más jóvenes los dos. Este hombre se suicidó en la cárcel. El FBI y la justicia norteamericana archivaron la causa, pero en el Congreso sigue viva. En este contexto entonces y con el tema de shutdown y más de 40 días, ¿no?, de cierre, ¿cómo queda el sistema político? ¿Está fracturado? ¿Cómo lo calificarías? Sí, tenemos un 40 de fondo, ¿no? Pero en realidad fueron 43 días. Lo que pasa es que cuando vimos con Andrés cómo hacer la placa dijimos, bueno, vamos a poner 40, que es una cifra redonda y muy impactante. 40 días sin dinero para funcionar los servicios públicos. Es impactante la cifra para una economía del tamaño de Estados Unidos, ¿no?, que es la mayor del mundo. Imagínense, se estima que se perdieron unos 15.000 millones de dólares durante todo este periodo. La pregunta sobre el sistema político, hay una fractura en el Partido Demócrata, no cabe duda. El sistema político norteamericano está polarizado desde hace tiempo, ¿no?, cada vez más entre republicanos muy conservadores y los demócratas que también tienen un ala más radical. Lo cierto es que se produce una fractura en el Partido Demócrata, tal vez muy visible cuando el principal aspirante a la nominación demócrata a la presidencia, que es el gobernador de California, Gavin Newsom, pone en X, cuando se llega a este acuerdo bipartidista, dice patético, porque muchos demócratas, la mayoría de hecho, pretendían que este cierre del gobierno continuara. Así que sí, hay una fractura en el Partido Demócrata, en el partido de oposición, no en el sistema político, porque el sistema político ya tenía un enfrentamiento previo. Bueno, y la pregunta ahora es, ¿qué va a ocurrir? ¿Están problemas Estados Unidos? Si están problemas en términos... No, ahora ya no, ahora vuelven a una cierta normalidad, pero hay cuestiones que quedan sobre la mesa. Yo se los mencionaba recién como al pasar. Imagínense que nosotros acá tenemos el sistema del FONASA, ¿no?, para poner una comparación que sea bien fácil de entender para todos. Nosotros tenemos el FONASA que funciona aquí en Uruguay. Imagínense, en Estados Unidos los seguros médicos funcionan de manera distinta. Hubo un programa que sonó mucho en las noticias que se llama Obamacare, porque se decidió durante el gobierno de Barack Obama, que permitió de alguna manera llevar a un plano mucho más generalizado la cobertura médica, que era un problema, que sigue siendo un problema en Estados Unidos. Bueno, eso es lo que está en juego, porque los demócratas no lograron revertir algo que para ellos era muy importante y era la posibilidad de que a partir del año que viene los precios de los seguros médicos aumenten muchísimo. Hoy están subsidiados y aumenten muchísimo. Como no lograron esto, por eso yo te decía también, fue una victoria política para Donald Trump y fue una derrota política para los demócratas, porque su principal reivindicación, por lo cual el gobierno permaneció 40 días sin financiamiento completo, o sin un financiamiento completo, bueno, el principal reclamo ni siquiera tienen el compromiso de lograrlo, ¿no?, que es evitar que se disparen los precios de lo que nos pasaría a nosotros si el FONASA nos costara mucho más caro. Ya tenemos que cerrar, Mauricio, pero quisiera un comentario tuyo a propósito de cómo repercute esta situación interna en la política exterior de Estados Unidos con los varios frentes que tiene abiertos Trump, ¿no? Muchos frentes, un presidente que entonces queda, yo diría, mejor parado en lo interno. Hacia afuera, los frentes los estamos analizando permanentemente, ¿no? Esta semana recibió al presidente sirio, toda una novedad, el primer presidente de Siria que concurre a la Casa Blanca. Esta semana, bueno, la semana pasada llegó el portaaviones USS Gerald Ford al Caribe, todo un tema que estamos siguiendo por las diferentes aristas que tiene esta política que ha adoptado la Casa Blanca de bombardear lanchas que presuntamente transportan drogas y, por supuesto, los demás frentes que tiene abiertos Estados Unidos, que seguiremos analizando, ¿no? Su participación como mediador en Ucrania y lo que termine pasando en Medio Oriente. En definitiva, no es que haya una afectación por este cierre, pero sí un presidente que sale bien parado después de 40 días de este proceso. Muchas gracias, Mauricio. A ustedes.